o vamos a continuar lo que corresponde a la materia lectiva, eh, actores y dinámicas políticas. Cuando se inició esta materia lectiva, se abordó aspectos fundamentales para poder entender en qué consiste la representación política, el liderazgo político con base a la evolución del Estado. Hoy vamos a tocar a grosso modo lo que tiene que ver las elecciones, pero para entender lo que son las elecciones, con el origen, la evolución de lo que es la sociedad del Estado, hacía yo mención a que son tres fechas memorables para entender por qué hablamos de la concepción del Estado moderno, porque con el Estado moderno es que se empieza a positivizar lo que son estos sistemas políticos en general. Si nosotros hablamos de partidos políticos, ¿dónde pudiéramos considerar que nacen los partidos políticos y por qué? Los partidos políticos nacen en Grecia. Sabemos que la politología, la ciencia política, nace en Grecia, a diferencia del derecho que nace en Roma, pero que la ciencia política o la politología toma rasgos fundamentales del derecho desde el punto de vista de la administración pública y de la política con la connotación de que se enfoca el poder de la nación estructurado jurídicamente. Pero efectivamente los partidos políticos nacen en Grecia, pero hay una connotación. El término de ideología en el contexto de los partidos políticos no lo tenía. Es con la evolución de la sociedad. Sabemos que la sociedad es cambiante, el derecho es cambiante, incluso la politología nace como ciencia moderna, les argumentaba yo, relativamente por allá en 1975, cuando la UNESCO enfocó que efectivamente es una ciencia, y ya en sentido particular, y no en sentido plural, con la filosofía política, con la economía política, incluso con el derecho. Pero ¿cuál es la preponderancia? Y dice Abraham Lincoln que Dios se enfocaba en el estudio del hombre. Sabemos que el hombre no es un ser perfecto, que el hombre sufre de las emociones y que con base a cómo estén las emociones, cuando vamos a empezar a hablar del líder político, porque no todos pueden detentar el poder. Hablamos de una moneda, la moneda de Jano. Por un lado es autoritas y por otro lado es poder. Pero realmente, ¿quiénes detentan el poder? Todos tenemos poder. Hasta cierto punto, sí, todos tenemos poder. Pero desde el punto de vista de la ciencia política o de la politología, vamos a empezar a emerger lo que es un grupo de gobernantes, un grupo de gobernados, un grupo de integrados, un grupo de excluidos, unos que detentan el poder. Por ejemplo, en la familia hay un rol, hablamos de un pater familia. ¿Y quién es el pater familia? Le pudiera yo preguntar a ustedes. El pater familia es el que va a dar las direcciones, las directrices para conducir ese engramado que va a ser la familia. Es fundamental que ustedes también sepan, y son bastantes términos y muchas cosas que quisiera abordar, pero voy como en un orden cronometrado. El gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Dónde nace el gobierno? El gobierno significa pilotear un barco. Pero si ese capitán que pilotea ese barco desconoce qué es la política, desconoce qué es el sistema político y qué son las formas de Estado, ¿se puede conducir bien ese barco? Hago esa pregunta. Forma de Estado y sistema político no es lo mismo. Tiende a confundirse ese concepto. La forma del Estado viene a estar enfocado por las directrices o los elementos que conforman el Estado. El Estado concebido como la personificación jurídica de la sociedad. ¿Cuáles son los tres elementos del Estado? Pudiera preguntarles a ustedes. Los tres elementos del Estado son la población, el territorio y el poder político. Con base al poder político es que vamos a empezar a emerger ese sistema político. Si es una democracia, si es una dictadura, si es un totalitarismo o si es una democracia o un sistema parlamentario. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, España. Pero si nosotros nos enfocamos en el pasado, ¿qué pasó con Inglaterra? Oliver Cromwell es el padre de lo que vamos a empezar a hablar como un sistema parlamentario. Y esto emerge y esto nace como una postura ¿de qué? De que el hombre era hombre, no mujer, era la que iba a detentar el poder. Pero ¿por qué viene esta exclusión? Y ahorita yo les puedo leer el concepto de lo que son las elecciones, un concepto.
¿Por qué desde la antigüedad, o en el concepto de la Edad Media y en la Edad Moderna, la mujer no podía participar en política? Y no solo la mujer, sino los caballeros. Los caballeros de cierta edad no podían participar en política. Y los que tuvieran dinero o los que no tenían el dinero podían participar en política. Les pregunto y les dejo ese interrogante. Pues la pregunta es no. La mujer desde la antigüedad había sido excluida de la eclesia, de la asamblea, pero que con la evolución del tiempo, con la evolución de la sociedad, con la evolución de estos estados modernos, la mujer empieza a adquirir un conglomerado en cuanto a las elecciones. Empezamos a hablar de una liberación femenina por allá en la década del 60 en Estados Unidos. Y les hago yo la pregunta, por ejemplo, Margaret Thatcher, la mujer de hierro, 1982 en Inglaterra, Guerra de las Malvinas, por traer un ejemplo. En Brasil, en Argentina, ¿cuándo la mujer realmente empieza a detentar el poder? ¿Y por qué la mujer estaba excluida de la política? Y no solo de la política, de la religión también. Una mujer no podía ser sacerdotisa. Se disfrazó de hombre y ¿cuál fue la consecuencia? Muerte en la hoguera. ¿Sí? ¿Y por qué le hablo yo de esas tres fechas fundamentales? La Revolución Francesa, la Restauración Inglesa, o mejor dicho, la Restauración Inglesa en 1660, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Esto para enfocar lo que van a ser los derechos humanos, lo que va a ser la connotación del Parlamento, el debido proceso que es fundamental hoy en día en estos estados modernos y en cuanto a las elecciones pues tiene un rol fundamental, y lo que va a ser la independencia de Estados Unidos con su constitución que ha estado permanente en el tiempo, 7 artículos y que solamente a través de las enmiendas que tienen una preponderancia. 7 artículos que no han sido modificados de la creación de Thomas Jefferson, de esos precursores de la Constitución de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque efectivamente había un rol de mando. Si vamos a ver a Estados Unidos, ¿cómo fue esa independencia? Los colonos que se montaron en ese barco, en el Mayflower. No sé si conocen la connotación de lo que fue el Mayflower, esos 112 migrantes que se fueron en busca de un mejor territorio, en busca de una mejor postura política. Por eso se dice que Estados Unidos es cuadriculada, ¿no? Porque pues fue creada por el hombre. Y efectivamente, ¿cuál era la raíz? Y se dice que el primer contrato social fue el contrato del Mayflower. ¿Por qué? Porque en ese contrato, en ese barco que se llamaba Mayflower, suscribieron esos acuerdos en los cuales el hombre iba a relativamente empezar a detentar el poder. Pero, ¿qué es lo fundamental de las elecciones? ¿Por qué unos detentan el poder y por qué otros no? Con esa doble autoridad de la moneda de Relejano, autoritas y potestas. ¿Por qué unos detentan el poder? ¿Todos tenemos autoridad? Pregunto. ¿Autoridad y poder? Mandato. Unos gobiernan y otros ejercen. Se dice que el rey reina pero no gobierna. ¿Y hasta qué punto en la reina Isabel, en el caso de Inglaterra, gobernó? ¿O hasta qué punto no gobernó? ¿Cómo se elegía a ese primer ministro? Hago esa pregunta, ¿no? Entonces, para la connotación de lo que son las elecciones, lo que es el poder, lo que es el sufragio universal, juega un rol fundamental esa forma de Estado porque con base al sistema político, con base a uno de esos elementos que conforman los elementos del Estado, va a emerger lo que van a ser las elecciones a nivel mundial, que siempre fue un juego fundamental. ¿Y qué es lo que realmente quiere el elector? Todos tenemos participación política, porque hay unos que no les interesa participar en política, y yo en el encuentro pasado les hacía mención que porque en Estados Unidos, por ejemplo, los jóvenes no se interesaban en política, no iban a votar, porque no les interesa realmente la connotación del poder, pero que gracias a la evolución de las TIC, realmente ahorita hay una participación significativa, porque desde la casa, y gracias a esta connotación del computador, pudiéramos decir, pueden participar en política. Pero realmente les interesa el poder, ese poder con P mayúscula o esa P mayúscula de la política. ¿Por qué? Es un estudio fundamental.
Les invito este libro de la democracia, 30 lecciones de Giovanni Sartori. Él habla, a grosso modo, y yo ahorita en un rato me voy a permitir leer, sé que no me gusta leer en las clases, pero es fundamental saber lo que señala Giovanni Sartori del que va a detentar el poder, enfocado en la doxa, en la opinión y en la epistemología. Porque la epistemología o los filósofos griegos se enfocaban en el conocimiento. Si nos retrotraemos a Demóstenes era gago. ¿Y cómo él aprendió a hablar? Él se fue a la playa, se metía piedritas o arena en la boca, porque somos animales de costumbre, lo decía Aristóteles, el zoon político, somos repetitivos. ¿Qué dicen de los niños? El niño es como una hoja en blanco, que va adquiriendo conocimiento y se va perfeccionando, incluso para la comida es fundamental. Y hay un actor que ustedes lo pudieran enfocar, se llama Ibn Khaldun, un tunecino que enfocaba a los prolegómenos de la historia universal. Cómo el cambio climático influye en el pensamiento del político. Por ejemplo, y les invito, bueno, conocedores ustedes de la historia, a Adolfo Hitler. ¿Cómo era Adolfo Hitler? Y dice en la política, en las elecciones, ¿quién es mejor un gobernante que sea introvertido o que sea extrovertido? ¿Que tome o que no tome? ¿Qué le pasó, y sin traer a colación, a Bill Clinton, que casi le cuesta la presidencia? Hace aquí el compañero eh, una... Exactamente. Pero es que la historia lo prohíbe, porque supuestamente, por ser el líder, el presidente de la nación, ese primer, el poder, tiene que ser una persona cabal, pero es un ser humano. La connotación con el beso y la amante o esa novia que él tuvo, que casi le cuesta el cargo. ¿Por qué? Porque él le mintió al Estado, a la connotación de lo que los elige. El caso de Estados Unidos, cuando vamos a hablar de las elecciones, se dice que son unas... ¿quién elige realmente a ese gobernante en Estados Unidos? Y trae la colación en las elecciones de George Bush, hijo, pero ¿por qué ganó él? Por intereses de ese sistema electoral. Entonces se dice, las elecciones en Estados Unidos son de primer grado. Hay unos que dicen que no, que son de segundo grado, porque el elector eligió a un gobernante, pero por intereses políticos, sociales, culturales, tecnológicos, incluso militares, eligieron a George Bush, hijo, y una connotación de cómo vamos a detentar el poder. Los colegios electorales. Sí. Exactamente, porque, pero se dice que esa democracia no pudiera ser de primer grado, ¿no? Pudiera ser representativo con base en los colegios electorales. Me voy a permitir leer un concepto de qué son las elecciones. Este libro yo lo tengo escaneado, perdón, aquí está. Yo se los pudiera enviar para que tengan pues el material que realmente les interese. En general se llama elección al método legítimo por medio del cual los miembros de una organización escogen a las personas que ocupan las posiciones de autoridad de dicha organización. En su acepción ordinaria se entiende por elección la coyuntura política y el método legítimo por el que se realiza la designación de representantes del pueblo para participar en el poder político del Estado. Ajá, pero es que yo elegí a un gobernante, pero eso no le interesa al partido político y entonces escogen a otro. ¿Cómo queda o cómo se siente el elector? No voy a traer a colación lo que pasa en Venezuela, pero hay una postura de esos intereses, porque todo rige en detentar el poder. ¿Por qué se detenta el poder? En su acepción teórica, había que hablar de las elecciones según las dos clases que hay en la democracia, una democracia directa y una democracia indirecta o representativa. Es fundamental también, y les invito, este libro, no sé si lo pueden encontrar en Google, con base al tema 5 de lo que va a ser la opinión pública, porque la opinión pública juega un rol fundamental en la connotación de lo que van a hacer las elecciones.
Y Mauricio Duverger, en los sistemas políticos, en su obra habla, y dos temas fundamentales o tres: la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. Antonio Gramsci hablaba de la comunicación de lo que es la hegemonía del poder autoritario, o el poder detentado, y empezamos a hablar de lo supraconstitucional y la connotación de las bases fundamentales del pueblo. ¿El pueblo qué es la política? Pregunto yo. ¿Quién debe conocer la política? Porque se supone que el gobernante debe conocer quién es Antonio Gramsci, quién es Mauricio Duverger, quién es Bobbio. Les invito a que el diccionario de Roberto Nicolás Bobbio, sí, un diccionario que tiene dos tomos y fundamentales porque hace un bosquejo en general de términos fundamentales que debe conocer esa persona que va a participar en la política. Porque nosotros decimos, ¿qué es un alcalde? ¿Qué es un alcalde? Se lo decía hace 15 días. Un alcalde es simple y llanamente el conserje del municipio. ¿Por qué el conserje? Porque tiene que velar por la vialidad, tiene que velar por el alumbrado, pero él no conoce qué es la política. Él no sabe qué es autoridad. Él no sabe qué es esa moneda del rey Jano, que por un lado es autoridad y por otro lado es potestad. Él no sabe qué es la legalidad. Él no sabe qué es la legitimidad. Pero le interesa ser gobernante. ¿Por qué? Por una postura, puede ser de un partido político, o por algunos intereses enfocados en el dinero. Em, Temas también fundamentales en las elecciones o en lo que es el estudio del estado de la politología: legalidad y legitimidad. Son dos temas o dos conceptos que están ligados a este rol de la politología. La legalidad efectivamente está enfocada conforme a la ley, y la legitimidad está enfocada con base a la voluntad del pueblo. Legalidad y legitimidad, con base a la ley y con base a la voluntad del pueblo. Entonces, es fundamental, y me voy a permitir leer a grosso modo lo que va a ser la opinión pública. Yo no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna Bueno, pregunta? yo creo, profesora, de verdad que estoy impresionado porque tocas autores que en mi vida yo hubiera pensado que tienen connotación política. Inclusive en uno de tus comentarios que hiciste por ahí, hablaste de Robinson Crusoe y yo digo, bueno, yo he leído ese libro muchas veces de muchacho y la verdad que yo nunca pensé llegar a eso. Pero también indudablemente que la descripción que usted hace es muy formalista, por suerte, pero es indudablemente que lleva o nos trae a todos una serie de connotaciones de lo que son las realidades por el otro lado. Eso era todo. La idea es que ustedes, ya pues ustedes son profesionales, trabajamos, despertar ese interés porque hay muchas lecturas con base en las elecciones, con base en pues, la politología, pero realmente esas personas que participan en esos cargos públicos que son tan fundamentales, solo yo pregunto, ¿habrán leído o habrán sabido qué es el debido proceso, por decir algo, o cuál es el origen? Porque todas las Claro, instituciones tienen un origen, nada nace de la nada. así es, así es. Bueno, no, no, el tema amerita realmente estudiar el concepto de legalidad para los que vayan a detentar los cargos en cuanto a que deben tener una base mínima de instrucción. Así es, así es. El Es compañero, unos especímenes de repente que no tienen la más remota idea. así es. ¿El compañero tiene alguna pregunta? Bueno, Aquí en el Venezuela, solamente se ha tratado simplemente de llegar a poder, de intentar al poder y de todo, con mayor preparación, o solamente la fuerza necesaria. Solamente desde el punto de vista de la administración del Estado y del nivel hidráulico. Y muchas veces los mismos partidos o políticos caen en una palabra de todo. Es decir, ya ser demócrata porque no me conviene, o voy a ser un capitalista porque es por los necesarios, o voy a ser conservador porque es por los precios, voy a ser más liberal.
Sí. Entonces, aquí hay una especie de pragmatismo que vive grano cambiar en cualquier político que no tiene mucho sentido, pero lo es. Sí. Voy a permitirme leer la lección número 5, a grosso modo, que me pareció interesante para el tema, ¿no? Dice, si la democracia es gobierno del pueblo sobre el pueblo, será en parte gobernante y en parte gobernante. ¿Cuándo será gobernante? Obviamente cuando hay elecciones, cuando se vota. Y las elecciones expresan en su conjunto la opinión pública. Se dice que las elecciones deben ser libres, sin duda, pero también las opiniones deben ser libres, es decir, libremente formadas. Si las opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. Un pueblo soberano que no tiene nada que decir de sí mismo, un pueblo sin opiniones propias, cuenta menos que el de dos pocos. Por tanto, todo el edificio de la democracia se apoya en la opinión pública y en una opinión que surja del seno de los públicos que la expresan. Lo que significa que las opiniones en el público tienen que ser también opiniones del público, opiniones que en alguna forma o medida el público se forma por sí solo. La expresión opinión pública se remonta a las décadas que procedieron a la Revolución Francesa y desde luego no es casualidad. No solo por aquello, en aquellos años los ilustrados se asignaban a sí mismos la tarea de iluminar, de difundir las luces y por tanto de formar las opiniones de un público más amplio, sino también porque la Revolución Francesa preparaba una democracia a lo grande, que a su vez presuponía y generaba un público que manifestaba opiniones. El hecho de que la opinión pública surja como expresión y como fuerza activa en concomitancia con lo que sucedió el 14 de julio de 1789, también viene a indicar que la asociación primaria del concepto es una asociación política. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque si nosotros nos trasladamos a lo que es la línea del tiempo, vamos a enfocar lo que es el antropoformismo, Dios como centro y motor del universo, por allá en la antigüedad, 6.000 años antes de Jesucristo. Lo que va a ser la época o el antropoformismo y lo que va a ser este contexto actual. Y se conoce en la evolución del Estado como la época oscura, el oscurantismo. El hombre no tenía derechos, no tenía participación política porque eran realmente excluidos. En Grecia hablamos de los mitecas, los extranjeros o los peretecos. No tenían nada que participar en la política, pero que gracias a la evolución de ese concepto del hombre empiezan a emerger. Por eso le digo que esas son tres fechas fundamentales que ustedes deben conocer: 1660, 1789 y 1776. Restauración inglesa, Revolución Francesa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada una es un legado fundamental para lo que nosotros hoy en día somos como seres humanos. Y se va a conocer como la época de las luces o de la ilustración o la época de oro, amarillo. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a despertar, el hombre empezó a emerger. En cuanto a la postura de lo que va a ser la mujer, por ejemplo, les traigo a colación, Olimpia de Gaulle, en la Revolución Francesa, ella empezó a explanar sus ideas y fue dada a muerte porque, bueno, no le interesaba que empezara ella como mujer a pensar políticamente, ¿no? Y en Inglaterra, Mary Blonsky establece y hace una crítica a Juan Jacobo Rousseau, porque Juan Jacobo Rousseau decía que la mujer era un ser superficial, un ser vanidoso y un ser que no pensaba y que no tenía raciocinio, episteme, supuestamente. Entonces, por eso es tan fundamental conocer a grosso modo lo que es la historia y porque hoy en día nosotros hablamos de estos temas tan fundamentales, o por lo menos por qué se habla hoy en día de la tecnocracia, porque se habla del aparato represivo y del aparato ideológico del Estado, enfocado con una postura de un autor que se llama Luis Althusser. ¿Por qué el aparato represivo y por qué el aparato ideológico? Les pregunto.
¿Quién tiene el aparato represivo del Estado? La policía, la coacción, la seguridad. ¿Y el aparato ideológico quién? La religión. Porque hay un choque entre la religión y la política, y los medios de comunicación. La educación, Sí, para que yo creo que todo forma varias instituciones, sí, porque la cultura no es algo más abstracto, claro. no orden de se hace un poco de Si se empieza a hablar también un tema fundamental, la cultura política, por decir algo, ¿no? Y que, Profesora, disculpa, mira, ¿no puede repetir las 3 fechas estas que son fundamentales que tengamos en mente? ajá, 1660, la restauración inglesa, la Revolución Francesa, Sí. 1789, y Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, 1776. Yo me imagino que ustedes saben que los presidentes en Estados Unidos, y eso es como gracias a una enmienda, ¿no? ¿Por qué? Y sin salirme del tema, pero ¿por qué el presidente de Estados Unidos es elegido en noviembre, a finales de noviembre? ¿Por qué el presidente tiene que tomar posesión el 20 de enero siguiente a la elección? ¿Y por qué tiene que tomar juramento al mediodía? O sea, eso no es ni un minuto más, ni un minuto menos. Y eso viene en la Constitución y en las enmiendas. ¿Que por qué tiene que tomar juramento con la misma Biblia? ¿Por qué tiene? Porque eso es algo de historia. ¿Que por qué tiene que ir al baile en la noche con su pareja, con su esposa? Porque no puede ser su amiga, ¿no? Su esposa, la connotación. Y eso viene en esa postura fundamental de lo que es las elecciones, la política, de tentar el poder. Lo que pasa para conocer la historia hay que leer mucho y lastimosamente, lo digo con todo respeto, ahorita la gente no le interesa estudiar, no le interesa leer, solamente se va El Internet ha sido bueno, pero hasta cierto punto, porque hay que buscar la fuente primaria, y la fuente primaria son los libros. Si nosotros no estudiamos, si nosotros, este libro también se los invito a que si lo pudieran encontrar, lo que pasa es que ahorita pues hay una connotación de nadie le interesa qué es el Estado, a nadie le interesa qué es la legalidad, la coacción, la coerción, que son temas tan fundamentales. Y hay que estudiar, un ser sin estudio, bueno, imagínense qué sucede. Ah, pero yo sí quiero ser presidente, o yo sí quiero ser gobernador, o yo sí quiero ser alcalde, pero ¿qué conocen de política? Les hago esa pregunta. Siempre hago énfasis en la restauración inglesa porque Inglaterra deja un legado fundamental y con ese debido proceso. El debido proceso nace en Inglaterra el 12 de junio, algunos dicen que el 12 de junio, otros el 15 de junio, eso con base al que haya escrito la historia, pues. 12 de junio de 1215, con Juan Sin Tierra, una lucha por el poder entre dos hermanos, las tierras, pero se enfoca en ese debido proceso, que en el caso de Venezuela se enfocó a grandes rasgos en la Constitución del 99, establece el artículo 49, 8 artículos numerales fundamentales para las personas. Ese debido proceso donde no se debe soslayar o no se debe desafectar el interés de los hombres en la sociedad. Entonces, por eso, pues, me parece interesante esta connotación. Que quede claro, una opinión difundida entre el gran público puede darse y de hecho se da sobre cualquier asunto. Por ejemplo, las opiniones sobre el fútbol, sobre lo bello, sobre lo bueno, son también opiniones públicas, pero cuando se dice opinión pública seca, hay que entender que tiene como objeto la res pública, el interés colectivo, el bien público. Yo les preguntara qué es la res pública. Los que somos abogados, los que somos... La república nace en Roma y es nada más que la cosa pública. Si la enfocamos desde el punto de vista del Estado, en la administración pública, se empieza a hablar de los cometidos del Estado. ¿Y quién se enfoca en los cometidos del Estado? Empezamos a hablar de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ya me están señalando aquí que me quedan 10 minutos. Voy a empezar entonces a puntualizar. Pero la red pública efectivamente se trastoca o se enfoca
para una postura del contexto individual del hombre. Posteriormente, cuando se acuñó la expresión, los eruditos de la época sabían griego y latín, y sabían que la objeción de simple con la democracia es del pueblo, que el pueblo realmente no sabe o no detenta realmente lo que va a ser el poder, la postura política social del contexto del hombre. Por ejemplo, de este modo, a Platón invocaba a un filósofo rey porque gobernaba, exigía episteme, verdadero saber, se le acabó objetando que la democracia le basaba con la doxa, es decir, es suficiente con el público tenga la opinión. Por tanto, ni voluntad cruda y ciega, ni tampoco verdadera, saber sin que doxa, opinión, en la democracia es gobierno de opinión, una acción de gobierno fundada en la opinión. Y yo me vuelvo a trasladar al pasado. ¿Qué decía Aristóteles del infante? ¿Por qué Aristóteles señaló que había que enseñar al infante? Porque ese niño era el que me iba a representar en la eclesial. Y si nosotros nos trasladamos hoy en día, por lo menos a la familia, yo ya les había hecho mención creo que hace 15 días, porque hoy hablamos de familias desestructuradas. Porque hablamos una niña o una adolescente creando otra niña. Le puede inculcar valores, le puede inculcar educación. Ah, pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Por ejemplo, el TikTok. ¿Qué vemos en el TikTok? Y funcionarias que se publican. O sea, entonces el Internet ha sido bueno, pero tenemos que ir a las fuentes primarias, que son los libros. Tenemos que investigar, tenemos que leer, porque si no, y los antiguos no estaban errados. Porque hoy en día, entonces, esta sociedad está tan descompuesta. Por ejemplo, la LOMLOE. Yo siempre hago mención a la LOMLOE. Yo le digo a los alumnos, léanse la exposición de motivos de la LOMLOE. La LOMLOE no era una ley para Venezuela, era una ley para esos primeros, o esos mal llamados primer mundo, Suiza, Suecia, Dinamarca, Suiza, que son países que no tienen problemas como estos países de América Latina. Y los problemas para estos adolescentes o estos adultos es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas afectan en su pensamiento. Por eso les invito a que también lean los prolegómenos de la historia universal de Ibn Khaldun. ¿Cómo el frío afecta? Porque en Suiza, y lo digo con todo respeto, no hay problemas de la comida, no hay problemas de casa, el problema es familiar, porque son familias vacías, porque tienen otra forma de ver el mundo, entonces el muchacho no se siente feliz, él llega y se suicida. Y de eso hay estudios, de eso hay una connotación fundamental. Entonces, por eso Aristóteles, Platón enfocaba, hay que enseñar a ese niño. Y por eso yo decía, el niño es como una hoja en blanco. Hay que inculcarle valores. Y hay una connotación y hay una postura entre la familia y el Estado. Porque por lo menos enfocado en el gobierno, pero a través de la escuela. El niño come con la mano en la casa, pero llega a la escuela y la maestra es ¿qué? Su superior. Él también ve a la maestra como un ser superior, como un ser de autoridad, no es política, pero tiene una connotación de autoridad y la maestra come con un cubierto. Entonces viene un choque. ¿A quién le hago caso? ¿A mi mamá que es mi mamá o a la profesora que también tiene cierta parte en mi enseñanza? Solo le dejo esas preguntas. Ni quiere decir que los procesos de formación de una opinión pública que sea en verdad del público, es decir, que sea relativamente autónoma, son muy complejos. Cardeus nos ha proporcionado para comprender dichos procesos el modelo de cascada, de una cascada de un agua con muchas charcas sucesivas en la que cada vez las opiniones que descienden desde arriba se mezclan y se reciben nuevas y diferentes aportaciones. Sigue siendo cierto que incluso cuando conseguimos una opinión pública relativamente autónoma, el resultado es frágil y relativamente incompleto. ¿Hasta qué punto debe preocuparnos esa naturaleza frágil e incompleta? La respuesta es que mientras nos atengamos al contexto de la democracia electoral, es decir, del demos del pueblo, que se limita a elegir a sus representantes, ese estado de cosas no plantea problemas serios.
Es cierto que el público en general, nunca está muy informado sobre la gran cosa de política y no se interesa demasiado por ella. Sin embargo, la democracia electoral no dice de las cuestiones, sino que dice quién decide las cuestiones. La patata caliente pasa así del electorado a los electores, del demos a sus representantes. Sabemos que el demos va a estar enfocado en el pueblo y que esta connotación nace también en Grecia. ¿Qué palabras nosotros hemos inventado? Les pregunto yo, porque ni siquiera, yo les hablaba hace 15 días, ni siquiera de las guarimbas, ni siquiera, nada, esto viene de la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, es una postura fundamental que el que va a detentar el poder tiene que saber, por lo menos, a grosso modo, quién fue Antonio Gramsci, nació en Italia, que enfocó la connotación de la hegemonía, o que cuál es el choque entre la sociedad política, perdón, la sociedad civil, la sociedad política y el Estado que está en el centro. La sociedad civil, integrados, excluidos, gobernantes, gobernados, por decir algo. Entonces, a grandes rasgos, pudiéramos enfocar que es fundamental las elecciones, pero que esas personas que van a, y que hay métodos, y que hay leyes, y en el caso de Venezuela está el poder electoral enfocado, el que da las directrices para que hayan elecciones, que se respete la voluntad del pueblo, enfocado el poder electoral a través del CNE, el acrónimo significa el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a grandes rasgos, es fundamental que conozcamos por qué las elecciones son tan fundamentales y cuál es la función de esos electores. Voy a permitirme también leer para que les quede esto como de reflexión con base a lo que decía Abraham Lincoln. Decía Abraham Lincoln que Dios debe querer mucho al hombre común y ordinario porque hizo muchos de ellos, o sea, hizo muchos hombres. ¿Y por qué somos muchos? Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos tanto peso políticamente desde que se adoptó el sufragio universal y la democracia política. En un sistema democrático, las elecciones son el medio más importante que tiene el pueblo para poder participar en el proceso político y poder decidir sobre la forma como la sociedad debería ser representada políticamente. Con todos sus vacíos y limitaciones, la elección de los representantes del pueblo por medio del sufragio sigue siendo condición necesaria, aunque no suficiente, de toda democracia política. Una baja participación electoral es índice altamente de la democracia débil. ¿Por qué? Porque realmente a la gente no le interesa participar en política, porque dice, bueno, si yo elegí a un gobernante, entonces, ¿por qué es que sale otro? Y de eso hay una postura en lo que sucedió, ya lo dije, en las elecciones de Estados Unidos. También es fundamental saber que el poder político y el mando enfocado a través de lo que va a ser el gobierno, el que va a pilotear ese barco, es fundamental para la postura de lo que va a ser la autoridad. Y a grosso modo, pues para ir ya resumiendo lo que hablamos hoy en clase, normalmente son correlativos. El que tiene poder tiene capacidad para mandar, es decir, para exigir u ordenar que alguien haga algo, y el que manda y es obedecido es porque tiene poder. Hace rato les hacía mención. Todos tenemos poder, todos tenemos autoridad, pero ¿hasta qué punto? Usted puede mandar en su casa, pero esas líneas, por lo menos usted tiene que levantarse a las 8 de la mañana, su vecino las cumple. No, porque usted no tiene un don de mando sobre su vecino. Aunque a veces se puede tener poder y no mandar, como es el caso del que tiene posibilidad de hacer una cosa y no la hace, por diversos motivos o circunstancias. Tanto el poder como el mando tienen un elemento espiritual, la fuerza de voluntad que quiere imponer algo a otros, y un elemento material es la fuerza de coacción con la que puede obligar a otros a hacer lo que manda.